Bueno, ¿la semana que viene tienen el parcial de práctica o fue esta semana? No, el lunes que viene. El lunes que viene. Bien, ¿qué dudas tienen de práctica? Así vamos esperando si llega alguien más. ¿Tienen alguna duda? Algo que les quedó en el tintero, ya que el lunes lo tienen acá nomás, la vuelta. Ninguna duda. ¿Saben usar complemento? Profe, yo tengo una duda específica, ahí te la voy a escribir por chat, así se entiende mejor. Bueno, ahí me di cuenta que no lo puedo escribir. ¿Qué pasó? Tengo AB normales más AB con complemento las dos. ¿Eso es uno? ¿Cómo? Tengo una suma que es AB A ver, más... espera. Aguanta un cachito. Sí. Aguanta. Vamos. Mientras vos me vas diciendo, yo lo voy a escribir. ¿Está? Me decías entonces, ¿qué tenés? Porque basándome en que ¿Qué tenés? No, decime, ¿qué tenés? ¿Cuál es la función que tenés? Dale. ¿A por B? Sí, A por B más Más, sí. A complemento por B complemento. A negado, B negado. Eso es lo que me está diciendo. A negado por B negado. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bien, lo primero que tenés que tener en cuenta es que el signo más, ¿sí? Lo que hace, igual que el menos, es separar, ¿sí? Separar términos. ¿Ok? Entonces, fíjate, para que este I sea 1, todos tendrían que ser 1. ¿Está bien? Y para que esto sea 1, ¿sí? Tendríamos que tener 0, 0. Ahí tendríamos un 1. ¿Sí? Porque vos tenés el AN. Entonces, si vos esto lo tomás como que acá esto es, ¿sí? 1 por 1, ¿sí? O podés hacer las funciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, con lo cual el primero te estaría dando 0 más 1, ¿sí? En el segundo te estaría dando 0 más, ¿qué hice? 0 más 0, ¿está bien? Porque 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0. Acá te daría 1 por 0 es 0, más 0 por 1 es 0, y abajo te daría 1, ¿sí? Más 0, ¿sí o no? Sí. O sea, acá arriba te daría 1, acá te daría 0, y acá te daría 0, y acá te daría 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vos querías preguntar? Claro, teniendo en cuenta que si está negado es 0 y si no está negado es 1, la expresión de arriba daría 1, ¿o no? Porque vi un ejemplo y me había quedado una duda puntual, pero nada. Vos tenés que A por A negado es 0, siempre. A por A negado. Sí. A más A negado
¿cuánto te va a dar? 0 más 1, 1 más 0 te da 1. Ese siempre te da 1. ¿Está? Sí, sí. Pero ahí tendrías la función armada. ¿Sí? 0, 0, 0. 0, 0 te va a dar 1, 1, 1 te va a dar 1. Eso que yo hice lo pueden hacer también de otra manera. Acá en este caso sería una función compuesta. ¿Sí? Entonces esto que está acá es una primera ecuación canónica numérica. ¿Está? Porque esto es una función f con dos variables, en donde si yo hago la primera ecuación canónica numérica, me estaría dando system symbol sumatoria. Vamos a buscar RST, taoma, ¿sí? En dos variables. Y me dice que los mini términos i, acá sigue en symbol. Vamos a taoma de vuelta. Taoma. Los mini términos i. Y acá tenemos que bajar otra vez. Y se hace 1 en renglón 0 y en el renglón 3. ¿Sí? Esa sería la función canónica numérica que ustedes tienen. La primera ecuación canónica numérica, que ello es mirando los unos. Si ustedes quieren hacer la productoria, sería productoria maxi términos y ahí sería en 1 y 2, ¿sí? Que son los lugares a donde no se hace 0. Y eso sería lo que respecta a las funciones. Esta sería la tabla de verdad. Sí, no es una tabla de verdad realmente, porque yo esto lo que puedo hacer es sacarle esto. Para que sea tabla de verdad le tendría que estar sacando esto. ¿Sí? Y acá arriba tendría que estar poniendo el valor de A, acá el valor de B, ¿sí? Acá, sí, ese sería el valor de A y el valor de B. Vamos a separarlo un poquito, ¿sí? Después sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto. Acá tendríamos A por B. Ahora lo que hacemos es correr esto otro para un costado. Este correrlo un poquito más también. Acá tendríamos A por B negado en esta columna. Y acá tendríamos el valor de la función f. Y acá tendríamos 0, 1, 2, 3, que serían los renglones de la función. Esto, para que sea una tabla de verdad, le estaría faltando. Sí, ahí tendrían la tabla de verdad armada. Y estos valores que ustedes tienen acá, este corresponde a este renglón y este corresponde a este renglón. Porque yo cuando hago la sumatoria, lo que me tengo que fijar es dónde se hace una la función. Profe, ¿la tabla de verdad siempre la arranco en 0 o la puedo arrancar en 1? No, la tabla de verdad la tenés que arrancar en 0. ¿Sí? Porque vos acordate que si son 3 variables, por ejemplo, f, a, b, c, n, Sí, ahí me daría va a 8, venir sería dado, n va a venir dado por la cantidad de variables que vos tenés, que son 3. O sea, te va a dar que es 2 elevado a la 3
Con lo cual te dice que estos son 8 posibilidades. Y las 8 posibilidades, acordate de los octales, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, que acá me quedó. Vamos a hacerlo, vamos a achicarlo un poco porque si no es muy grande el número. ¿Sí? Serían tus 8 renglones. ¿Está bien? Siempre empezás de 0. ¿Por qué? Porque acá sería triple 0, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Tenés que formar los binarios. Entonces, siempre vas a empezar de 0. ¿Cómo resolverían esto? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo lo resolverían? ¿Alguien sabe? Sí. Me baso, o sea, según la unidad que tengo ahí. ¿Y cómo sería? Busco el complemento de 13. Y a ver, ¿cómo haría? A ver, me dictan el procedimiento para ver si está bien. ¿Qué primero que haría? ¿Qué copiaría? Primero pondría 23, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué haría? Tengo que convertirlo en una suma. Para convertirlo en una suma, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer? Dos procedimientos posibles. ¿Cuáles son? Complemento a la base y complemento a la base menos 1. Bien. Entonces, complemento a la base y complemento a la base menos 1. ¿No habría que cambiar el 13? A ver, ven, vamos de a poco. Total, no cuesta nada. Vamos a empezar con complemento a la base menos 1. ¿Cuánto sería la base de este sistema? ¿Cuál es la base de este sistema? 4. ¿Cuál es? 4. 4, muy bien. Entonces la base menos 1, ¿cuánto sería? ¿Complemento a cuánto? 3. ¿Va? 33. A 3, que a 33. Complemento a 3. ¿Está bien? Y complemento a la base sería complemento a la base menos 1. ¿Sí? Complemento a la base menos 1. Uy. Y dale. Menos 1 más 1. O sea que sería complemento a 4. ¿Sí? Porque sería complemento a 3 más 1. O sea que sería complemento a 4. Bien. ¿Cómo se calcula el complemento a 3? Vamos a hacerlo con complemento a 3. ¿Sí? Vamos a hacerlo con complemento a 3. Complemento a 3. ¿Cómo se calcula el complemento a la base menos 1 de 3? Apliquen la teoría. Si yo hacía el complemento a 7 en un octal, era cuánto le faltaba al número para llegar a 7. En este caso sería cuánto le falta al número para llegar a 3. ¿Cuánto le falta a 1 para 2? 2. ¿Y a 3 cuánto le falta para llegar a 3? 0. Nada. Ajá. Bien. Entonces ahí tendríamos el número que tenemos que operar. Como el minuendo es mayor al sustraendo, y al trabajar en complemento a la base menos 1, el número va a ser positivo y se va a exceder en un dígito más del que corresponde. Por lo tanto, se lo voy a tener que sumar al dígito menos significativo. Y es cierto, fíjense que si yo vengo y sumo acá, fíjense, es muy sencillo que 3 más 0 es 3, pero 2 más 2 es 4. Y ya estoy tocando la base.
Entonces, como la base es 4, me excedo en 1. O sea que me estaría dando 103, perdón, en base 4. Como ustedes pueden ver, existe un número, un dígito, que está de más. Ese dígito que está de más, ¿qué hacía en este procedimiento de complemento a la base menos 1? Y lo que hacía era que a este 1 yo lo sumaba al dígito menos significativo. Venía y lo sumaba acá. O sea que el resultado de esta operación es nada más ni nada menos que 0,4. En base, perdón, 0,4. Me está dando 0,4. Si me da 0,4, acá hay un problema, porque estamos llegando a la base. Por lo tanto, el resultado de esta operación no es 4. Es exactamente 10 en base 4. Porque 3 más 1 es 4. Me paso de la base, por lo tanto da 10. En base 4. Ese sería el resultado. ¿Sí? Porque 3 más 1 es 4. ¿Sí? O sea, esto sería como el octal. Si yo hago 7 más 1 me da 8. Y en el octal el 8 no tiene representación. ¿Está? En un sistema cuaternario, yo la forma que tengo de representarlo es 4 dígitos. ¿Está? 0, 1, 2 y 3. Esa es la forma que tengo. Entonces me da 10 en base 4. ¿Sí? Fíjense que si esto yo lo hago con complemento a la base, o sea, esto mismo, si yo lo hago con complemento a la base, ¿sí? O sea, yo acá ya no estaría hablando de complemento a 3, sino que estaría hablando de complemento a 4. ¿Sí? Acá yo había calculado que 20 era el complemento a la base menos 1, o sea, el complemento a 3. Si yo a 20 le sumo 1 para obtener el complemento a 4, yo acá no tengo más 20, voy a tener 21. Bien. Entonces, si yo a 21, ¿sí? Si yo a 21, vamos a cortar un poquito. Y vamos a cortar esto que está acá. ¿Sí? Fíjense. Y vamos a cortar este también. ¿Sí? 3 más 1 es 4. 4 excede la base. Por lo tanto, me da 10. Me llevo 1. 1 más 2 más 2. 1 más 2 más 2 es 4, ¿sí? Más 1. 4 más 1 es 5. 5 está excediendo en 1 la base. Por lo tanto, me da 10 y me llevo 1. El 1 de excedente es correcto, ¿sí? Porque me está diciendo que el número es positivo, y en el caso de complemento a la base no se tiene en cuenta, y fíjense que el resultado que me da es 10 a la 4, igual de la misma manera que me da 10 a la 4 aquí. Esto ustedes lo hacían con octal. Si ustedes tienen 16 octal y 23 octal, perdón, vamos a hacerlo con números más chicos, y 10 octal, ¿sí? Esto es octal, esto es octal, y ustedes tienen que restar. Ustedes pueden trabajar por cualquiera de los dos medios. ¿Sí? Vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos este. No lo vamos a hacer con complemento a la base, lo voy a hacer con complemento a la base menos 1. Entonces, yo acá voy a tener 16 octal, está perfecto. Acá voy a tener una suma, ¿sí? Y vamos a calcularle el complemento a 7, porque estamos diciendo la base menos 1. Entonces, a 1, ¿cuánto le falta para llegar a 7? Le falta 6. ¿Y a 0 cuánto le falta para llegar a 7? Y le falta 7. Entonces, ese sería mi complemento a 7 de 10. Esto sería octal y esto sería octal.
Muy bien. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que sumar. 6 más 3 más 7 me da 13. O sea que si le resto la base me está dando 5. Me llevo 1. 1 más 1 es 2. Más 6 es 8. Fíjense que 8 es la base del sistema. Por lo tanto, acá me da 0. Llegamos, alcanzamos una base y me llevo un dígito más. Fíjense, ¿sí?, que ese dígito más es el mismo dígito más que me apareció acá. ¿Por qué? Y porque el minuendo es mayor que el sustraendo. Entonces, me va a dar un resultado positivo, con lo cual hay un número que se excede. Ese número que se excede, yo lo que tengo que hacer es, como hice en el anterior, es agarrarlo y llevármelo al dígito menos significativo y sumárselo. Entonces, 5 más 1 me va a dar nada más ni nada menos que 0,6, que ese es el resultado en octal de la cuentita que nosotros hicimos recién. Y está bien que de 16 menos 10 da 6, es así de sencillo. No da vuelta, ¿sí? Ya sea en en decimal o en octal, como son números que no se exceden, me va a dar el mismo número en decimal, 6. Fíjense que la resta está perfecta, ¿sí? Acá lo hicimos en un sistema que inventé yo hoy, sistema en base 4. E hicimos lo mismo para el octal. Yo puedo hacerlo con cualquier sistema. Lo que tengo que hacer es acordarme de la teoría, nada más que eso. O sea, de cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder resolver. Tan fácil como es. ¿Entendido? Sí, sí. Sí, ¿Alguna profe. duda? Sí, sí, pero creo que los dejé con la boca abierta o todavía no entendieron nada. ¿Está? Ustedes pregunten, a ver, muchachos, a mí no me hace ningún inconveniente que me pregunten, ¿está? Si para eso estamos. Si ustedes tienen dudas, aprovechen. A ver, los profesores es muy raro que se digan, che, a ver, que los ayudo. ¿Está? O sea, aprovechen. Sepan aceptar cuando uno les da una mano. Bien. Bueno, como les decía en la clase pasada, bueno, para tomar, perdón, porque la clase pasada estuvieron ustedes el jueves pasado estuvieron ustedes con el profe de práctica. Entonces, a partir de esta clase, porque yo la verdad que me canso de sacar fotografías de cada uno, de hacer capturas de pantalla, ir pasando, vamos a ir poniendo presente cada uno de ustedes en el chat, así que van quedando los presentes ya anotados. ¿Sí? Entonces vayan poniendo presente, por favor. Bien. Bueno, como les decía, vuelvo a repetir, no les decía nada porque no les dije nada la clase pasada. Hoy los voy a llevar a una de las últimas clases del año. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Sí? Y eso es lo bueno que nos da lo que se llama la libertad de cátedra. ¿Sí? La libertad de cátedra permite al docente dictar su programa en la manera que cree más conveniente. Y yo creo más conveniente que larguemos un poquito la parte de hardware para llevarlos a algo que teóricamente tendrían que conocer un poquito más. ¿Está bien? Un poquito más. La clase es la clase número 27, redes de computadoras. Ahí tienen un apunte bastante interesante como para poder leer. ¿Sí? Es la lectura número 13. ¿Sí? Tienen el acceso, lo tienen también en los materiales. Pero es un tema que es muy, muy, muy importante como para poder charlar. Y lo vamos a hacer entre hoy y la clase de la semana que viene, que es la última antes del receso. Nosotros tenemos que las redes actualmente en nuestra vida están
muy unidas, ¿sí? A nosotros, muy unidas. Cuando entramos en un bar, muchas veces lo primero que hacemos es preguntarle cuál es el Wi-Fi que tienen, si tienen Wi-Fi, cuál es el nombre, ¿sí? Y qué contraseña tienen. Salimos de vacaciones, lo primero que nos fijamos no es si la cama es buena o hay cochera para el auto, es si tienen Wi-Fi. ¿Sí? Nos subimos a un colectivo en la ciudad de Rosario y bueno, ponemos entre comillas que tenemos Wi-Fi público. ¿Sí? O vamos a una plaza de la ciudad de Rosario y encontramos que dice Wi-Fi Gobierno de Santa Fe. Pongamos entre comillas, porque realmente no es para la galería, ¿no? Porque el ancho de banda que tiene es muy pequeño para el consumo que tenemos nosotros de nuestros dispositivos celulares. Cuando entramos en casa, normalmente tenemos una red. No todos, pero la gran mayoría tienen una red. Y hay veces que si no tienen internet, tienen un auricular inalámbrico y lo tienen conectado al celular. Y ahí están formando una red personal, ¿sí? O un televisor conectado, o una consola de videojuegos, ¿sí? O sea, las redes están a disposición nuestra y generalmente la usamos. O cuando nos subimos en un auto. Sí, en un auto que no sea muy viejo, normalmente tienen manos libres. Y ahí nosotros estamos conectando, aquel que lo sabe. Me canso de ver personas que van en los autos y van hablando con el celular en la mano. A ver, si vos tenés Android Auto, lo podés conectar y tenés el WhatsApp. Y no tenés necesidad, porque todos me dicen, pero el WhatsApp. Yo tengo Android Auto y el WhatsApp le dicto al Android y el Android me copia lo que yo le digo. Y puedo escuchar los audios y puedo escuchar lo que me dicen sin ningún inconveniente. El problema parece que la gente no sabe hacer paridad con el auto, ¿no? O sea, no sabe establecer una conexión de red. Hay autos como por ejemplo los Chevrolet Premier, ¿sí? Todos los modelos Premier vienen con un chip de celular. Por lo tanto, su equipo de multimedia se convierte en un access point para cualquiera que vaya dentro del auto. Teniendo la clave de red, ustedes pueden tomar la red del auto, ¿sí? Otros autos no pueden hacer el mirror, o sea, toman el celular el internet de un celular y lo reparten en los otros celulares que van en el auto. O sea, las redes las tenemos a disposición todos los días. Y es interesante que la gente conozca cómo funciona, porque la gran mayoría no lo sabe. Y normalmente siempre hay problemas, ¿sí? Y por ahí se nos da por llamar al 0800 para ver cómo lo solucionan el problema. El tema está que antes de llamar al 0800, primero tendríamos que hacer algunas comprobaciones para que no nos tomen el pelo, ¿no? Porque por ahí los que te atienden dicen que saben un poquito más que vos. Sí, saben 10 preguntas con 10 respuestas que las tienen anotadas en los call centers. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer algunas comprobaciones. Primero, ver si les funciona la red interna. Segundo, si es que no está tildado, ¿sí?, el módem con un IP que le tiraron y él no lo actualizó y no tienen conexión. ¿Sí? Y ciertas cosas que hay que saber comprobar antes de hacer algo y de llamar por teléfono. ¿Sí? Entonces, es como cuando uno aprende a manejar, ¿no? Yo ayer les decía a los de la Comisión 113 esto mismo. Uno cuando va a aprender a manejar, le enseñan a manejar y punto, pero está mal. Porque lo primero que le tenés que enseñar es básicamente algo de mecánica ligera, a ver dónde va el aceite, dónde va el agua, cómo se cambia un neumático. ¿Sí? El 99% de las personas que aprenden a manejar, que les dieron el carnet, ninguno sabe cómo manejar el auto. Cómo cambiar una rueda, perdón. Y manejar, bueno. Si hicieron en un cursillo en una academia, y más vale que te lo sentes al lado un rato porque se pone el auto de sombrero. ¿Sí? Porque realmente no te enseñan a manejar como corresponde. ¿Sí? O sea, ustedes si ven los cursos como son en Alemania o como son en Estados Unidos,
Ya ahí se dan cuenta de la diferencia que hay con un curso de manejo en Argentina. ¿Sí? Por lo menos los de Rosario, que esos son los que conozco. ¿Sí? Bien, con las redes pasa lo mismo. Y no nos tiene que sorprender, porque ustedes habrán visto que hay estadísticas que dicen que la gente utiliza entre el 15 y el 20% de las funcionalidades de un celular. O sea que el resto no lo usa, no tiene idea de cómo se usa. Con los autos actualmente pasa lo mismo. Estos autos que vienen muy tecnológicos, y no estamos hablando de un auto común y silvestre, estamos hablando de un auto de gama media, que trae un montón de tecnología. Hay gente que no sabe cómo usarlo. Por ejemplo, viene con el botón de estacionamiento automático y nadie lo usa. Y usalo, aprende a usarlo. Te va a pegar el susto al principio. O frenado automático. La gente dice, el frenado automático. Aprendelo a usar primero. Porque si no te vas a poner el auto y vas a chocar. Vas a ver que lo que hace no es nada agradable. ¿Sí? Entonces, es la tecnología que nos está superando. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de entender es justamente esa tecnología. Y primero decir, bueno, ¿qué pasó con las redes? Bueno, ¿por qué se crearon las redes? Las redes se crearon por el tema de la Guerra Fría. ¿Sí? Los estadounidenses, cuando los rusos lanzan su primera bomba atómica, se sintieron que estaban vulnerables. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para conectar las pocas computadoras que tenemos? Y establecieron un conjunto de normas. En ese momento la conexión era vía telefónica, ¿sí? Un conjunto de normas que hicieron lo que nosotros hoy conocemos como Internet, ¿sí? Ese famoso protocolo HTTP, ¿sí? Que nosotros conocemos, es un protocolo redundante para poder enviar información sin que tuvieran problemas entre máquinas. Entonces, la primera definición de una red es un conjunto de computadoras conectadas. Pero si nosotros ahora lo ampliamos, nosotros nos damos cuenta que a esa red no están solamente las computadoras conectadas. Tenemos un montón de dispositivos. Hay electrodomésticos, televisores, celulares, autos, los mismos aviones están conectados. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, ya nos encontramos que hay conjunto de elementos que no son informáticos, otro conjunto de elementos informáticos y forman una red. ¿Y para qué forman una red? Bueno, forman una red para compartir recursos. Bueno, ¿y qué son los recursos? Bueno, los recursos pueden ser de distintos tipos. Pueden ser de hardware, pueden ser de software o pueden ser servicios. ¿Qué es esto de compartir hardware? Y bueno, compartir un disco, por ejemplo. Yo no necesito tener dos máquinas con un gran disco rígido. Aunque tenga una con un disco rígido y la otra con algo más o menos, yo agarro, lo comparto en la red y guardo las cosas. A ver, nosotros lo hacemos a diario. Si usan OneDrive, si usan Drive o Dropbox, ¿ustedes lo que están haciendo? Están almacenando en algún lugar de la nube. ¿En dónde? En algún disco o conjunto de discos o batería de discos que están en la nube. O sea, yo puedo compartir también un monitor. Sí. ¿Cuántos equipos hay que no tienen monitor y comparten un monitor mediante un switch? Y cuando yo ahora después hablemos de los servidores, podemos hablar de eso. Y podemos compartir una impresora. Yo en casa no tengo una impresora por cada máquina que tengo. A ver, yo imprimo directamente del celular. Tengo una impresora Wi-Fi. Y aunque no sea Wi-Fi, la podría tener conectada a alguna máquina y compartida. ¿Está? Entonces, fíjense si se puede compartir hardware. ¿Se puede compartir software también? Sí. Bueno, miren, a ver, si nosotros usamos alguna aplicación a través de un navegador, y nosotros estamos usando un software que está en la nube. ¿Sí? Si yo entro al CBG de UTN, el CBG es un software que está instalado en un servidor tecnológico. Cuando ustedes usan el CISACAD para inscribirse en la facultad o para inscribirse más adelante en algún examen, ustedes van a ver que, o cuando se inscriban en las materias, ustedes lo que están usando es un sistema que no tienen instalado ustedes en la máquina. O sea, que es un software que está en la nube. Ustedes están compartiendo un software. Y cuando hablamos de servicios, y bueno, Internet es un servicio. Yo en mi casa no tengo, para mis 10 dispositivos que tengo conectados a Internet,
10 conexiones de internet, tengo una sola y la comparto. Entonces la red lo que hace al compartir recursos es bajar costos también. Por supuesto, la red la tenemos que tener dimensionada, ¿sí? Que es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los colectivos de la municipalidad y la red de la municipalidad. Está mal dimensionada. Ustedes se pueden imaginar, se suben 40 personas o 50 personas a un colectivo y quieren usar esa red al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que los celulares consumen cualquier cantidad de datos, sobre todo con el tema de redes sociales, que están intercambiando continuamente información. Eso hace que el ancho de banda se caiga rápidamente. Entonces, si la banda estuviera bien configurada, si nosotros tuviéramos la configuración adecuada, andaría. Tecnológica pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos una Wi-Fi para usar libremente nosotros en la tecnológica. Pero el problema está que los alumnos se conectan con los celulares. Si se conectaran con las computadoras sería otra cosa. ¿Y eso se puede controlar? Sí, si yo le pongo que me diga que a los celulares le deniegue el servicio, listo, a otra cosa, no hay ningún problema, solamente dejaría entrar computadoras. ¿Está? Es muy fácil de hacer. ¿Está bien? Entonces, fíjense que las redes actualmente las tenemos y las tenemos sobre nosotros, ¿sí? Entonces, una red, conjunto de dispositivos, informáticos e no informáticos, que están conectados entre sí para compartir recursos, ¿sí? Las redes tienen distintos tamaños, eso ya después lo vamos a ver, pero antes de ver todo esto, lo que nosotros necesitamos ver, básicamente, es un pequeño glosario de lo que es una red. Primero, para tener una red, ¿qué necesito? Lo primero que necesito para tener una red es tener una NIC. Sonamos, ¿qué es una NIC? Y una NIC es una tarjeta de interfase de red, Network Interface Card, ¿sí? Tarjeta de red, placa de red, ustedes quieran llamar. Si yo no tengo placa de red, no tengo internet. No tengo internet, no tengo red. ¿Está bien? No tengo red. La placa de red es lo que permite que el dispositivo se pueda conectar a una red, ya sea por cable o ya sea a través de la forma inalámbrica. Las tarjetas de red hay de distintos formatos. Las hay integradas, o sea, ya en la placa madre, y las hay externas, ¿sí? Y un dispositivo puede tener más de una placa de red. Eso también es así. Entonces, ¿cómo? ¿Nuestro celular tiene placa de red? Por supuesto que tiene placa de red, si no, no te podrías conectar a internet, salvo que uses los datos. ¿Está bien? Pero si tiene Wi-Fi, listo, tenés placa de red. Las computadoras, las notebooks, ¿cuántas placas de red traen? Normalmente traen una, ¿sí? Las más modernas traen 2 o 3. Por ejemplo, la que tengo yo tiene 2 Wi-Fi para mejorar el acceso y la velocidad. ¿Sí? No tiene para cable. Yo si la tengo que conectar a cable a esta máquina que es de las finitas, tengo que conectarla a través de una placa de red externa para cable que va conectada por puerto USB. ¿Está bien? Las máquinas de escritorio normalmente vienen con una placa de red para cable, ¿sí? Y hay otras que ya vienen con una placa de red para cable y un Wi-Fi. ¿Está bien? Porque como la generalidad es que ahora todo viene Wi-Fi, se utiliza Wi-Fi. ¿Está bien? Esta placa de red tiene algo muy interesante, que se llama número MAC. O MAC address, ¿sí? O dirección MAC, ¿sí? Que es una dirección física. Ojo, nada tiene que ver con el IP. Por favor, nunca me lo confundan al número MAC con el número IP. Esta dirección física es un conjunto de 6 pares de números hexadecimales que identifican a esa placa de red como única. Fíjense, yo acá pongo CMD, pongo el símbolo del sistema, pongo mi... Estoy usando comando del sistema operativo. No sé si alcanzan a distinguir. Acá dice dirección física. Y encontramos 4A-45-20-C3-FC-67
¿sí? O 484520C3FC-68, y estamos encontrando dos números distintos que están identificando a dos placas de red Wi-Fi. ¿Está bien? Todo dispositivo que tenga placa de red tiene una dirección física. Si tiene dos placas de red, ya sean Wi-Fi o Wi-Fi cableada o dos cableadas, tendrán dirección MAC diferente cada una de ellas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Esta dirección física es muy interesante porque si yo se la encargo al router switch y le digo, mirá, solamente deja entrar estos números de MAC, yo hasta podría tener la Wi-Fi sin contraseña. Porque lo que va a hacer el router switch es verificar que el equipo que se conecte a la red tenga indicada ese número de MAC. Si ese número de MAC no está, no entra. Sí, o sea, el número de MAC es un identificador como es el documento en una persona, es único. No se puede repetir. Y este es un número único a nivel mundial. Ya no hay dos placas de red que tengan el mismo. Y hay software que emulan números MAC, pero para poder manejarlo les lleva tiempo, ¿sí? O sea, no es tan sencillo. Entonces, placa de red. Muy bien. Con la placa de red está bárbaro, pero a esto lo tenemos que conectar. Bueno, ya dijimos, se puede conectar vía Wi-Fi o se puede conectar por cable. Esa fue la primera forma de conexión. Y dijimos que la primera forma de conexión fue el par telefónico. Yo voy a nombrarlos. Existen par telefónico, cable coaxil, UTP, fibra óptica. Bien, vamos a ver un poquito en Google. Par telefónico. Las primeras computadoras fueron conectadas por cables telefónicos. Miramos la imagen. Famoso cablecito que llega a tu casa y se enchufa el teléfono. No tiene muchas vueltas.